Y ya estamos grabando. Bien, hoy tenemos la penúltima sesión. Estaba revisando el syllabus. Veo que no alcanzamos a cumplir todas las lecturas que tenemos como meta este semestre. Nos queda faltando una sola, que pues es la de, permítame un segundo, la de riesgos. La de Carranza, perdón. Esa no, pues no alcanzamos a terminarla. Pero bueno, ya luego hemos hablado de los contratos. Sí, si quieren explorar por cuenta de ustedes, pues sería fantástico. Hoy tenemos un paper que pues es bastante importante en el ámbito de ustedes principalmente. Es un diagnóstico de cómo está la salud pública eh, en términos de salud oral, ¿no? Permítanme les comparto mi presentación. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me confirman audio, por favor? Sí, 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 doctor, ahora sí. lo escucha. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, ¿pueden ver mi presentación? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Es un paper, como ustedes se dan cuenta, pues bastante reciente. Fue, pues, obviamente una muy grata sorpresa encontrarme este paper, porque pues viene muy al tema y nos permite también hacer este cierre, ¿no? Ya hemos venido hablando de instituciones, hemos venido tratando, ¿no? De darle un enfoque sistémico a una perspectiva sistémica al problema de la salud en Colombia desde, pues obviamente, el sistema de salud, ¿no? En sí mismo es un sistema y, pues, por ende requiere una perspectiva sistémica. Esa fue, digamos, como la premisa con la que iniciamos este curso y, pues, con la que digamos, les ofrecí la asignatura. Y, pues, de nuevo, este también es un balance también de ese tipo sistémico. Por eso digo, fue muy grato encontrar este paper hace un año. Pues, no estoy más bien trabajando con él. Porque además también es raro. Es decir, los ontólogos casi no escriben de política pública, creo que es algo que les había comentado antes, y así como no escriben, tampoco se involucran mucho. Y esto es problemático. Porque como vimos en este paper, pues, iniciando la lectura juiciosa, es un paper extenso, son 47 páginas, pero pues está a doble espacio, ¿no? Además está letra muy grande. Si lo llevamos, digamos, a una dimensión normal, no son más de 15 páginas. Además tienen una buena cantidad de nexos, ¿no? Y una introducción bastante larga, con un abstract en español, en inglés, en portugués. Pero realmente no es un paper muy largo, pero sí es muy interesante y las cifras que nos trae también son muy interesantes y también muy preocupantes. Espero pues que nadie se haya, digamos, desencantado su profesión por leer este paper, pero pues sí es una mirada realista de lo que está pasando con la profesión en el país. Entonces, tenemos este paper, Políticas de Salud Bucal en Colombia, tendencias y puntos críticos para la garantía del derecho a la salud. Es un paper publicado en esta revista, Universidad Odontológica de la Javeriana. Es también una de las pocas revistas de investigación en odontología que hay en el país, lo cual también es muy problemático. Yo sé que en odontología se investiga bastante, pero no es tanto lo que se publica teniendo en cuenta el volumen, ¿no? de revistas de investigación en odontología que hay. Son realmente muy pocas, son como 5 revistas, creo que eso ya se los había comentado en la sesión anterior. Javeriana, Medellín, Pontificia de Medellín, la Universidad del Valle, bueno, son como 5 o 6, si no estoy mal. Y pues, claro, son de universidades pues muy prestigiosas en el país, pero pues por fuera no tienen mucho impacto tampoco. Es decir, el número de citas que tienen estos artículos pues no es muy alto. Es decir, eso es lo que nos referimos con impacto, ¿no? Que no son muy citados. Entonces,
eso también es muy problemático porque pues tampoco hay investigación prácticamente. Mm, Y la que hay pues tiene que ver más con aspectos clínicos, es decir, es muy poco la investigación que hay con respecto a ese tipo de temáticas, ¿no? Como son la salud pública o, o sí, digamos, los problemas del sistema, ¿no? Bien, digamos, partiendo de esa introducción, digamos, entonces, esta es como la visión de conjunto, ¿no? De lo que trata el paper. Eh, pues creo que hemos cubre todos los aspectos centrales de lo que se nos viene. Luego entonces una perspectiva del mercado de la salud oral, eh, o de la organización o del sistema, digamos, que engloba la salud oral, desde tres aspectos principales, ¿no? Uno que es la oferta, que tiene que ver con, bueno, cuánta cantidad de cobertura hay en el país. Ahorita entonces vamos a dar algunas cifras que nos muestran, bueno, cuál es esa cantidad, cómo está distribuida esa cantidad, esa distribución es eh, equitativa, ¿no? Digamos, corresponde realmente a las necesidades del país o responde más a unas realidades de mercado, que pues creo que también en la sesión anterior alcanzamos a ver algo de esto, ¿no? Cómo está la concentración de profesionales de la salud oral en ciertos puntos del país y muy dispersos y muy escasos en otras regiones. Mm. Por otro lado, también tenemos el problema de la calidad de la cobertura. Esto también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué implica esto? Es decir, que cubre también el sistema, ¿no? Lo que es el POS, que, que implica para un colombiano, digamos, estar afiliado al sistema de salud, qué beneficios le conlleva esto, ¿no? Mm, También desde el punto de vista de ustedes, es decir, cómo están ustedes, cómo es su inserción al mercado laboral, cómo están ustedes laboralmente. Mm, ¿Encuentran fácil empleo? ¿Los empleos están bien remunerados o no? Y pues bueno, creo que ahí pues tenemos un problema bastante serio. Y pues obviamente también eso está estrechamente relacionado a otro problema que también es de la oferta, y es el número y la cantidad de programas que hay de odontología. Nos dicen los autores que desde los años 90, si no estoy mal, eh, y sobre todo 2000, empieza a haber una sobreabundancia, ¿no? de oferta académica en las universidades y en sitios que dudaríamos mucho en llamar universidades, que ofrecen este tipo de programas profesionales, ¿no? Entonces, claro, eso es problemático porque aumenta la oferta laboral, es decir, aumenta el número de odontólogos, disminuye la capacidad, digamos, de las EPS o de las clínicas o los consultores privados o incluso la misma demanda para poder absorber, ¿no? esta oferta. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente bajan los salarios, ¿no? Con un agravante, y es que quien nivela o de quien fija ese precio de oferta, pues va a ser aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa por cualquier plata, ¿no? Entonces, eso pues obviamente nos pone en una situación muy adversa, porque pues no podemos decir que es gente con una alta formación profesional, pero sí está ejerciendo, ¿no? Y haciendo, digamos, sí, competencia, ¿no? Y pues claro, está mandando señales del mercado de que pues la profesión pues no tiene, digamos, un alto valor. Y eso es problemático también. Ha faltado regulación en ese sentido. Eh, y a eso me refiero con la calidad de los programas, ¿no? Es decir, también hay una crítica pues muy fuerte no solamente al tipo de formación, ¿no? que están teniendo muchos de los odontólogos, colegas de ustedes, en ciertos centros universitarios, sino también al tipo de formación que se les da. Según el autor, pues es una formación, de nuevo, basada en esa crítica que hacíamos al principio, ¿no? Una formación muy reduccionista, basada en elementos exclusivamente bioclínicos, ¿no? O biotécnicos, biotécnicos, sí, perdón. Mm, y sin tener en cuenta pues una visión de sistema. Mm, e, e incluso, diría yo,
muy atrevidamente, que el bosque también a veces cae en esto, a pesar de que está, pues, cimentada, digamos, en el enfoque biopsicosocial, pues muchas veces uno ve también en algunas prácticas docentes cómo pues se tiende, digamos, por ese análisis reduccionista, ¿no? Es decir, la salud del paciente, pues entonces, o más bien la salud oral, pues es un conjunto de partes, ¿no? Solamente es identificar la parte que está dañada y reemplazarla y se acaba el problema, ¿no? Es decir, no se fijan todas las implicaciones que hay. Mm, Por ejemplo, no sé, hablando de mi caso, por ejemplo, yo tuve un absceso, ese absceso pues me estaba supurando a la garganta y pues eso me acarreó una amigdalitis. Eh, el médico que me vio me dijo, usted lo que tiene es una amigdalitis y me mandó antibiótico. No me dijo, o sea, no se molestó en ver cuáles eran las causas, ¿no? de ese problema y que pues, o sea, yo obviamente estoy en un tratamiento, pero no, digamos, mi crítica es, este médico pues no fue capaz de ver que detrás de eso hay una causa y que solamente estaba atendiendo o atacando el síntoma o la consecuencia, ¿no? Pero, y la causa del problema. mm, Entonces, muchas veces falta eso. No estoy diciendo que el médico haya sido del bosque, no tengo ni idea, pero sí a lo que quiero llegar es eso, es decir, muchas veces como que no se tiene en cuenta, digamos, las múltiples dimensiones del problema y no se busca entender cuál es la causa, ¿no? Simplemente atacar el problema y ya. Mm, Y por último, pues la parte del sector público, ¿no? Lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver con la regulación del sistema, en cuanto, por ejemplo, a calidad de programas, en cuanto a el estado laboral de los profesionales, en cuanto a la regulación del sistema de salud, en cuanto a lo que se ofrece en el POS, ¿no? En cuanto a las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el plan de política pública? ¿Cuáles son las metas que nos vamos a fijar en términos de política pública? Pues ahí también hay, digamos, un problema por parte del Estado y por parte del gremio. Ha habido un problema porque, de nuevo, no ha habido, digamos, una masa crítica, no ha habido, digamos, una presión fuerte a nivel gremial, a nivel, digamos, de colegio de odontólogos para incidir en las políticas públicas, más allá de lo que está prescrito en el POS, ¿no? Entonces, digamos, no se participa mucho de esos planes decenales de salud pública, no se presiona, por ejemplo, para que haya más y más periódicas encuestas. Mm, La última encuesta de salud oral que tenemos es de 2014, es decir, llevamos para 10 años desde la última encuesta en salud oral. ¿Cómo estamos? ¿Hemos evolucionado? ¿Hemos retrocedido? No tenemos ni idea porque estas encuestas se hacen con unas brechas de tiempo pues muy grandes. Mm, Y eso es a lo que me refiero con los estudios demográficos, ¿no? Estas encuestas tienen que ver con, obviamente, calidad de vida, tienen que ver con eh, eh, la carga epidemiológica y la carga de enfermedad que representan estos problemas para la población. Y, pues, de nuevo, no tenemos datos porque, pues, no, el Estado no lo hace, el Estado no está presionado para hacerlo, los odontólogos no se han asociado, digamos, no son un sector muy fuerte, digamos, de presión. Acuérdense cuando vemos los stakeholders, ¿no? Es decir, ahí falta agremiación, falta crear esa asociatividad, ¿no? Para poder ser un actor de presión importante en términos de política. Y pues eso, ¿no? Las políticas públicas en salud oral, pues principalmente son diseñadas por pues, médicos que sí están muy bien agremiados, que son, digamos, un grupo de, 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 de poder, si se quiere, bastante fuerte, pero que obviamente pues no hablan por todas las dimensiones de la salud, ¿no? Mm, Ellos no hablan digamos, por los psicólogos, ellos no hablan por los odontólogos, ellos no hablan por muchos terapeutas, ellos hablan por, 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 por su gremio, ¿no? Y por sus especialidades. Mm,
por su medicina clínica y sus especialidades, pero no podemos esperar que, pues obviamente ellos sean tan representativos, ¿no? Como se podría esperar. Entonces, bueno, ese digamos es como el balance. Miremos entonces ahora sí los elementos puntuales. El paper inicia digamos, con un paralelo, ¿no? ¿Qué había antes, qué había después, ¿no? Cómo funcionaba digamos, el mercado de la salud oral antes de la ley 100 y después de la ley 100. Nos dice antes, y esto también es un elemento interesante, importante, porque, pues, digamos, no es una realidad exclusiva de Colombia, ¿no? Es decir, la salud oral, vemos que en muchos países, incluyendo Colombia, no solamente depende de, digamos, grandes instituciones, ya sea públicas o privadas, sino que principalmente depende de oferta individual. Eso es lo que se llama el ejercicio de la profesión liberal, cuando el odontólogo, la odontóloga, tienen su consultorio y atienden pues, su consulta de forma privada. En otras palabras, pues son empresarios de la salud, ¿no? Es decir, ofrecen sus servicios y el paciente pues tiene el doble papel, es tanto paciente como cliente. Tiene que pagar por sus servicios, ¿no? Y pues lo mismo, el odontólogo es pues, el profesional de salud, pero también es un oferente, ¿no? Es decir, pues, es un empresario que obviamente tiene su consultorio, tiene un staff que depende, digamos, de tener, digamos, un cierto número de consultas para poder ser redituable, ¿no? Sobre todo la inversión de comprar pues, los aditamentos que son ustedes, ¿no? Es decir, la silla, todo esto es pues obviamente muy costoso. Entonces, claro, tiene, digamos, o tenía, digamos, exclusivamente antes de la ley 100, tenía esa perspectiva empresarial. Lo cual se facilitaba porque, de nuevo, pues la oferta de programas de odontología pues era muy escasa. Entonces, no eran muchos los profesionales de la odontología y esto pues les permitía tener un cierto confort, ¿no? En el sentido en que, pues, no tenían problemas en términos de demanda. Tenían muchos pacientes porque, pues, no había alternativa. Esto cambia, ¿no? A partir de la ley 100, cuando las EPS se empiezan también a tener, junto con médicos generales, también odontólogos en las EPS. Recuerden ustedes que muchas EPS también funcionan como IPS, ¿no? Se supone que la EPS exclusivamente era la aseguradora. Pero lo que hemos visto, y pues ustedes pues, que trabajan ahí, pues que obviamente que también son pacientes, tienen ese doble papel, pues habrán visto, ¿no? Es decir, uno o se hace atender con los profesionales de las EPS o con el hospital, ¿no? Pero pues muchas veces el paso al hospital es muy remoto, es decir, muchas veces la idea es que la EPS sirva, es lo que en inglés se llama gatekeeper, de filtro, si se quiere, para que lo... perdón. Sirva de filtro para que los hospitales, digamos, no se llenen de pacientes, que era lo que pasaba también antes de la ley 100, ¿no? Antes el paciente no iba al médico, sino que directamente iba al hospital. Entonces, claro, había unos sobrecostos muy grandes en salud porque, pues, digamos, se hacía muy poco uso de la atención primaria, que es más económica, y se recurría más directamente a la atención secundaria y terciaria, que pues sabemos que es mucho más costosa. Este también, pues, recuerden ustedes, fue una de las motivaciones de la ley 100, ¿no? Hacer que el grueso, ¿no? de la oferta de salud estuviese monopolizado o centralizado más bien, en esa atención primaria. Es decir, la idea era que los pacientes pues tuviésemos una atención inmediata, rápida, efectiva, que permitiese que la gente no se agolpara en las IPS
y poder pues también racionalizar los costes. Mm, Entonces, bueno, a lo que hoy es, con el modelo de EPS, pues los odontólogos que principalmente antes de la ley 100 eran empresarios, ahora se vuelven empleados. Eh, Qué pena tanto rodeo, pero ese era más o menos el punto, ¿no? Se vuelven empleados de EPS y cada vez las EPS empiezan a, digamos, sacar del mercado al odontólogo privado y a tener pues este empleado. Eh, ya con, digamos, cuando se concentran los fenómenos de la globalización y sobre todo a partir de ese siglo también empiezan entonces a llegar al país empresas extranjeras, grandes consorcios, eh, no sé, Odontonet creo que es el caso más emblemático, que pues obviamente tiene una gran capacidad instalada, tiene un músculo financiero muy grande y operan a escala global. Entonces, ¿qué les permite eso? Pues obviamente mm, incurrir en estos gastos iniciales, pues no les cuesta a ellos mucho, es decir, poner una clínica odontológica, ¿no? O un número de consultorios odontológicos eh, y ponerle obviamente su nombre, pues eso a ellos no les cuesta mucho. Y en esa medida, como los costes para ellos no son tan grandes, pues la idea también es que puedan tener una participación de mercado muy grande. Entonces, pues se van, digamos, por instalaciones que pues, sean más llamativas, pero pues de una calidad que es, digamos, la media, ¿no? Digamos que es lo apenas regulado, y los salarios pues que ofrecen, digamos, a los profesionales tampoco son muy altos, ¿no? Entonces se enganchan en el mercado muy fácilmente, es decir, llegan parados porque, de nuevo, tienen toda la capacidad instalada, tienen toda la tecnología del mundo, tienen toda la plata del mundo, montan estos consultorios en un abrir y cerrar de ojos y pues ofrecen salarios sabiendo que pues obviamente hay un exceso de oferta laboral, ¿no? Mm, Entonces también es problemático porque pues eso, digamos, también ha ayudado a que digamos, la calidad de las condiciones laborales de ustedes pues hayan desmejorado bastante. Uno pensaría que más competencia aumenta la calidad de los servicios y aumenta la calidad de vida de todos, y no necesariamente es verdad. Ahora, tampoco es que se trate de echarlos, ¿no? Pero pues sí hace falta una mejor regulación. Mm, Antes la ontología pues era bastante costosa, pues porque obviamente si todos eran empresarios y eran escasos, pues obviamente los precios de los tratamientos y claro, las tecnologías de la época pues eran bastante inasequibles para muchos. Esto pues nos pone en una situación que ya describía Alejandro Gaviria, no sé si ustedes recuerdan, donde pues prácticamente la salud era eso, un lujo, ¿no? Es decir, había un acceso a la salud muy limitado, solamente entre el 20 y el 30% de la población podían acceder realmente a la salud y el resto de la población no. Recuerden ustedes también cómo funcionaba esto, es decir, la gente que no estaba asegurada, ya fuese por el Instituto de Seguros Sociales o por Cajanal, tenía que acceder a la salud pública. La salud pública era gratuita, pero tenía un gran problema y es que pues no estaba fuertemente regulada, no había un derecho a la salud como tal, y la Constitución de la época pues digamos, no lo había esgrimido de esa forma, la del 1888, y el, en ese sentido pues el Estado daba ese servicio, pero de nuevo sin mayor tipo de preocupaciones ni sobre todo de regulación en la cobertura. Es decir, dependía de presupuestos gubernamentales que eran, pues, dependiendo de cómo le fuera el país, y se usaban más las listas de espera, ¿no? Digamos, para filtrar el acceso. Entonces, pues a lo que hoy es el acceso a esta salud pues era muy incipiente. No había una política en salud, digamos, en aseguramiento de salud muy robusta. Los que tenían eran los que estaban asegurados y los que estaban asegurados pues eran una minoría muy pequeña. Estaba concentrada principalmente en las ciudades y en el campo, en el sector rural, pues teníamos eh, pues obviamente una falta de cobertura muy grande. Mm, Eso también implicaba obviamente que si la gente no estaba muy asegurada, no tenía aseguramiento, pues la incidencia o la probabilidad de casos catastróficos era muy alta.
Recordemos que son gastos catastróficos, son aquellos en los cuales por pagar una factura médica, ¿no?, podemos perder nuestro patrimonio, ¿no?, podemos caer en la pobreza, ¿no? Esto pues es una constante en el sistema americano, por ejemplo. De nuevo, espero que hayan visto el documental este de Michael Moore, eh, porque pues documenta muchos casos de estos, ¿no? Es decir, el hecho de no tener un aseguramiento en salud pues implica que tengo que pagar la salud de mi bolsillo, y si la enfermedad es grave, pues obviamente el tratamiento va a ser costoso y pues me va a dejar una situación muy precaria. Con el agravante de que no solamente voy a perder mis ingresos, sino que también pues la probabilidad de recuperarlos va a ser muy remota, porque pues obviamente después de enfrentar una enfermedad de estas, pues la persona no queda muy bien. Usualmente, no digo que siempre, pero es la condición más normal. Una ventaja que sí tiene la ley 100 es que pues reduce estos gastos, ¿no? Cuando garantiza cobertura universal, pues obviamente lo que hace es que estos gastos pues nos los distribuimos entre todos, por eso se llama economía solidaria, porque pues todos nos metemos, digamos, la mano en el bolsillo, financiamos un fondo para que la gente pues no pierda sus ahorros por una, una, un accidente o una enfermedad. Mm, Otra condición antes de la ley 100, y que pues obviamente era muy positiva, sobre todo para los profesionales de la salud oral, es que pues las tasas de paro eran bastante bajas, o sea, las tasas de desempleo. Prácticamente no existía tasa de desempleo. La persona que terminaba su carrera de odontólogo ponía su consultorio y casi que inmediato podía empezar a recibir pacientes, perdón. Mm, Además, por lo menos según estos autores, no sé cómo miden esto, el estatus de la profesión pues también era bastante alto. De nuevo, no sé cuál es la evidencia que soporte esto. Creo que es más evidencia anecdótica, creo que es pues, gente mayor que de pronto tiene ese recuerdo de antes y después, o sí, basado en percepción de pronto de los odontólogos mayores, eh, pero pues parece que esto sí era una realidad. Hoy en día no, hoy en día la cosa sí se ha invertido y es un problema pues principalmente para ustedes, y digo para ustedes en particular porque pues ya casi se reciben de odontólogos y pues las condiciones a las que se enfrentan son bastante adversas. Hay un paro, una tasa de paro, una tasa de desempleo, perdón, muy alta. Ahorita vamos a ver las cifras. Está por encima de la media nacional. La media nacional está entre 12, 15, llegó a 20 con el COVID. La de los odontólogos es más o menos del 30. Y pues la precarización de los contratos. Claro, si hay tanto desempleo, si hay tanta sobreoferta de mano de obra que pues, de nuevo, muchas veces viene de situaciones que no son muy competentes, pues obviamente nos pone en situación de precarización de contratos. ¿Qué significa esto? Pues que los profesionales están empleándose por lo que les ofrezcan. Y eso que les ofrecen, pues está fijado por el mercado y como hay tanta oferta, pues obviamente ese precio del salario pues tiende a ser bajito. Y esto pues según los autores se ha dado principalmente por estos dos elementos, ¿no?, que veíamos ahorita. El hecho de que el profesional ya no sea un profesional liberal, un profesional independiente, sino empleado ya sea de EPS públicas o privadas o de estas empresas extranjeras. Aquí tenemos el caso de Dentix, ¿no? Desconozco, nunca he ido a Dentix, no sé cómo operan, pero parece que muchos odontólogos no quieren mucho a Dentix. Segunda. Bien. Mm, Otro problema que había antes de la ley 100, obviamente, era la baja cobertura en servicios odontológicos. Eh,
Incluso la población que estaba asegurada, que tenía acceso a la salud oral, no tenía, digamos, un plan de beneficios en salud oral muy completo ni muy robusto. Es decir, los, los servicios, los medicamentos, los tratamientos, las intervenciones que podía recibir por parte del seguro, pues eran mucho más limitadas de lo que viene después de la ley 100. Ese, digamos, sí es, digamos, algo que mejora sustancialmente. Y obviamente, pues esta mejora tiene un problema y es que, recuerden ustedes, es relativo, porque claro, mejora para el sector contributivo, pero para el subsidiado, por lo menos hasta 2010, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, digamos que mejora en el sentido en que, pues, claro, la población dentro del sistema contributivo, pues sí aumenta, digamos, con respecto a lo que era antes de la ley 100, ¿no? Pero sigue habiendo una discrepancia fuerte entre lo que era el régimen contributivo y el subsidiado. Una cosa que no ha cambiado, pues es esto, es el bajo acceso a servicios odontológicos. Y eso es un problema que vamos a ver por qué pasa, ¿no? En términos generales, digamos, a modo de resumen, antes el profesional de la odontología estaba mejor, antes de la ley 100. Estaba mejor en términos de estatus, estaba mejor en términos de condiciones laborales, de empleabilidad, pero el paciente estaba peor. Hoy en día el paciente está un poco mejor, pero el profesional sí está mucho peor. Entonces, pues, obviamente la idea con un diseño institucional, con un diseño, digamos, de sistema de salud, pues obviamente es que todos estén bien, todos estemos bien, no que sea un juego de suma cero donde alguien gana y alguien pierde, ¿no? Entonces, si para que gane el paciente, entonces tiene que perder el profesional, pues eso no tiene sentido. Menos cuando estamos hablando de sistemas sociales y sistemas de protección social, ¿no? Tenemos que encontrar, obviamente, una fórmula eficiente, inteligente, donde ambos obtengan beneficio. Tanto el paciente como el profesional deben encontrar, obviamente, una estructura de incentivos y una regulación por parte del Estado para que ambos se beneficien por igual, porque pues no estamos en una situación óptima. Bien. Esto creo que ya lo hemos visto en algunos papers, como el de Gaviria. Voy muy rápido para no quedarnos mucho acá. Teníamos que estos son los agentes del sistema de salud. Ya, pues, de nuevo, lo vemos la parte institucionalista, los stakeholders, quienes son los agentes, sí, las instituciones, los agentes que conforman el sistema. Por el lado del financiamiento, pues bueno, tenemos el cómo obtenemos los recursos para la salud, ¿no? Para poder financiar la salud de todos, para poder ser un sistema solidario, ¿no? Y tenemos entonces las contribuciones obligatorias de los trabajadores dependientes, que es del 8, y los independientes, que es del 12.5. Ahí hemos visto que, pues bueno, recuerden ustedes una característica de los contratos, como por ejemplo como el mío, que se termina definido, es que tanto la persona como el empleador pagan eh, por, por, por la salud de uno. Eh, Aquí creo que están mal los datos. Es uno como empleador dependiente paga es un tercio y el patrono paga los 2 tercios. Es decir, aquí no sería 8 sino 4 y aquí no sería 4 sino 8. Creo que aquí hay un desfase en estas cifras. Cuotas de recuperación moderadoras y copagos. También una forma de financiar el sistema es que
hay que hacer partícipe al paciente del gasto, es decir, obviamente que también pues, se preocupe por su salud, es decir, que no sea completamente gratuito, por lo menos para aquellos que tenemos, digamos, algún tipo de capacidad de pago. Ya hemos visto que con la reforma 2012 los copagos pues, se le eliminan al sistema 1 y 2, ¿no? Y pues de nuevo, esta era una forma no solamente de permitir una refinanciación del sistema, sino también pues obviamente, de evitar el riesgo moral. No quería traer el término de colación, que es el riesgo moral, pues el comportamiento free rider, es decir, de gorrón, ¿no? Pues si no me cuesta, pues entonces lo uso indiscriminadamente o no me cuido porque pues tengo, digamos, quien me venga, digamos, a cuidar, ¿no? Entonces es un poco como por lo menos desde el punto de vista económico, esa es la intuición, en términos de política pública también. Tenemos también el SOAT y tenemos los impuestos generales que también ayudan a financiar todo el sistema, incluso el IVA. El fondo, ¿quién es el fondo? Pues antes se llamaba FOSIGA, hoy en día se llama ADRES, que es esta sigla que ustedes ven acá, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Por un lado, y por otro lado también tenemos los fondos departamentales, los fondos, digamos, los recursos propios de los municipios, que pues obviamente se obtienen a partir de rentas municipales o rentas departamentales, como por ejemplo las loterías, las alcabalas, los alcoholes, los tabacos. Muchas de estas empresas, estas industrias funcionan de esta forma, ¿no? A nivel regional, y si se saca, digamos, un trago, ¿no? de cierto municipio, de cierto departamento, perdón, y se ingresa a otro, pues su valor, su precio, perdón, no aumenta, ¿no? Tiene que pagar un impuesto. Hay una barrera interna entre productos de un mismo país, es bastante curioso. Digamos, las aseguradoras, EPS del contributivo, EPS del subsidiado, regímenes especiales, ya sabemos cuáles son estos regímenes especiales, militares, policías, magisterio, Ecopetrol, Banco de la República, principalmente. Las secretarías de salud, los entes territoriales, pues los entes territoriales tienen, digamos, esta particularidad, ¿no? Muchos de los entes territoriales principalmente tienen un tipo de oferta que es la pública. Es decir, de nuevo, son municipios o casas municipales que no tienen una población muy grande y además también tiene una característica y es que esa población no está concentrada, es bastante dispersa. Es decir, está muy, muy pocamente densa poblada la parte rural, ¿no? La gente vive en las veredas y pues ofrecer servicios de salud pues es bastante complejo en estas situaciones porque pues digamos para tener un centro de salud pues hay que tener ciertas máquinas, cierta capacidad instalada, ¿no? Para poder ofrecer una buena atención, pero para esto se necesita que obviamente la gente lo use, es decir, que justifique esa inversión. Entonces, claro, para un privado esto no se justifica porque pues no tiene demanda. Para el Estado sí se justifica porque pues el Estado se supone que no funciona bajo la lógica empresarial de las utilidades y de las ganancias, pero pues sí tiene que obviamente justificar muy claramente sus presupuestos. Entonces por eso creemos que en las zonas, digamos, más rurales, lo que tenemos principalmente una oferta pública y no de muy alto nivel, ¿no? Si ya la persona, digamos, tiene un problema de salud, digamos, serio, grave, ¿no? Tiene que desplazarse principalmente a las cabeceras municipales o a las capitales de departamento para poder ya acceder a una atención en salud de más alto nivel. Digamos, siempre tenemos que tener mucho cuidado, digamos, con estas características municipales, ¿no? Funciona de otra forma completamente distinta. Si tienen la posibilidad y la oportunidad de hacer el ruralito, pues van a poder abundar más en este tipo de experiencia.
Ojalá lo hagan. Y por qué digo ojalá, porque bueno, una de las características también del proyecto es que los municipios piden, ¿no? Odontólogos, digamos que están a punto de formarse para que hagan su internado allá en las regiones, pero de nuevo, para esto, pues obviamente el municipio tiene que ofrecer ciertas condiciones, obviamente tener el, el- 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 los consultorios, ¿no? Para poder recibir a los profesionales, y muchos municipios no tienen esta capacidad, ya sea o porque no tienen la plata o porque cerraron la plata, o las dos. Una cosa también puede llevar a la otra. Eh, y entonces, pues, digamos, digamos, la capacidad, digamos, que tienen los municipios de absorber la oferta de, 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 de- de recién egresados o de pasantes, que sería la palabra que estaba buscando, perdón, eh, pues es bastante precaria, ¿no? Y bueno, tenemos esta la población, plan de beneficios, que ya lo hemos hablado bastante. Y bueno, bueno, lo que quería llegar es acá, hasta ese punto, salud pública. Entonces, este es un aspecto que obviamente sí es monopolio del Estado, digamos, cuando se hace en la ley 100, cuando se diseña la ley 100 se hace bajo el paradigma reinante en el momento, en algunos países como Holanda, como Israel, de Managed Competition. Este fue la apuesta, la comunidad para Colombia, toda la gama, digamos, de alternativas que había en términos de reestructuración de los sistemas de salud. Colombia le apostó a el Managed Competition, y esto que implica, pues obviamente, que el Estado se hace cargo de la regulación, ¿no? Y en esa regulación, pues obviamente también es el que fija los planes, el que fija las reglas del juego y las metas también del sistema. Por eso tenemos este plan decenal, son pues eso, ¿no? Unos planes a 10 años donde se fijan unas metas, unos objetivos, unos planes de acción para llevarlos a cabo, y obviamente unos indicadores que se van siguiendo, ¿no? Por el camino, para ver cuál es su nivel de completitud. Bueno, permítanme, les muestro esta. Bien, sí, esta es creo que algunos de ustedes ya habían visto esta gráfica. Si no, pues bueno, ya por lo menos queda en video, ya lo pueden ver ustedes. Estos son los datos de Otálvaro, no me acuerdo qué anexo era, donde veíamos entonces el número de instituciones, donde digamos, tenemos acceso a servicios de salud oral. Tenemos los profesionales independientes, que sea la barra violeta. Primero, el ejercicio liberal de la profesión, el odontólogo como empresario con su consultorio y asumiendo todos los riesgos del mercado. Y aquellas instituciones que tienen un objeto social diferente de la prestación de servicios. Cuando dice objeto social diferente, pues obviamente es con ánimo de lucro. En Colombia la mayor parte de los centros de salud, de los hospitales, pues funcionan con esa figura, ¿no? Son sin ánimo de lucro. Eh, las multinacionales no. Los clientes que llegan no tienen esa limitante. ¿Qué significa esto? Cuando una institución es sin ánimo de lucro, tiene que eh, reinvertir las utilidades en sus instalaciones. Por eso fue tan problemático cuando Palacino se gastó la plata de Saludcop en campos de golf en los llanos. Porque la figura jurídica que tienen estas instituciones de salud es que, como son sin ánimo de lucro, es decir, como se supone que están para atender necesidades básicas de la población, es decir, que están prestando bienes superiores, pues aquellas utilidades, pues las deben invertir es principalmente en mejorar la salud de sus abonados, ¿no? En esa medida, entonces, el Estado también los recompensa, ¿no? La estructura de incentivos, ¿no? A partir de unas exenciones tributarias importantes.
Entonces, por eso es importante el escándalo de Palacino, marca un antes y un después en la violación de las reglas del juego. Porque sí estaba, digamos, recogiendo mucha plata que no se estaba gastando en lo que debía y además tampoco estaba pagando impuestos por ello. Entonces, hizo una gran cantidad de clubes, ¿no? Por los cuales no tuvo que pagar ni un solo peso de impuestos y sí lo estaba usando para cosas distintas a la salud. Por eso quería hacer este hincapié. Mientras que estas multinacionales como Dentix sí llegan tajantemente y dicen, no somos sin ánimo de lucro, todo lo contrario, venimos a lucrarnos. Entonces, pues bueno, a ellos sí se les cobran impuestos, pero son coherentes, digamos, y es legal. Entonces, vemos aquí un elemento importante y es, bueno, aquí está Andrés. En general hay un patrón bastante claro. Tiene que ver con un patrón de tipo geográfico y es, bueno, la oferta de especialistas principalmente está concentrada en Bogotá, Cali y Medellín. Bueno, Antioquia. Eso es Valle. Es decir, tres grandes ciudades concentran el grueso, casi el 90% de la oferta de odontólogos en el país. Mientras que regiones, ¿no? Como Amazonía, Baupés, ¿no? Toda la frontera, incluso la parte de Casanare y Arauca, pues tiene una oferta muy, muy precaria. Y también la parte Pacífico y la parte de Costa Caribe. Es decir, todo lo que no sea Andes, y Andes, este triángulo, ¿no? Que es Cundinamarca, Antioquia, Valle, tiene, digamos, una presencia bastante limitada. Otro patrón interesante es en donde hay esta gran concentración, ¿no? de la oferta, vemos que usualmente hay más odontólogos ejerciendo su profesión libremente, ¿no? de forma, digamos, empresarial, que como empleados, ¿no? En Bogotá vemos, pues para las cifras de la época, esto era 2019, ¿no? Eh, Casi 4.000 empleados profesionales en Bogotá, en 724 instituciones, perdón, trabajando en 700 otros, perdón, bueno, este es el volumen de los independientes, este es el volumen de las instituciones, o sea, los que sí contratan a odontólogos, es decir, clínicas odontológicas, pues, que no operan, digamos, bajo la lógica del mercado, sino que son reguladas bajo el sistema. Y por último, estas sí las que funcionan bajo la lógica del mercado, que son, de nuevo, las tipo de índices, ¿no? Vemos que hay bastantes, hay 60 en el caso de Bogotá. Ahora bien, este patrón lo vemos en, como les decía, pues obviamente en muchas ciudades, ¿no? Lo que es, perdón, en muchos departamentos, Valle, Bogotá, incluso en Cundinamarca o en Antioquia, pero a medida que nos vamos para el norte pasa algo completamente distinto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá, lo que es Magdalena, lo que es Atlántico, Bolívar, y sobre todo en Guajira, lo que vemos es menos oferta por parte de independientes y más oferta por parte de empresas o de clínicas odontológicas. Digamos, sería pues una investigación bastante interesante porque pues no es claro el por qué. Es decir, ¿qué tiene esa región que incentive, o más bien desincentive a la oferta privada independiente de generar más consultorios que sí, que jala más a los odontólogos en estas regiones a trabajar en instituciones ya existentes, ¿no? En
sí, instituciones prestadoras de salud en clínicas ontológicas ofrecerse como empleados en vez de montar su consultorio, como por ejemplo en estas ciudades. El paper no lo dice, yo pues tampoco no tengo mucha idea de por qué. Es bastante interesante, ¿no? Esa es la realidad, digamos, a nivel geográfico, pues una desigualdad muy grande en términos de la distribución de la oferta. Y esa distribución, pues bueno, tiene que ver con factores económicos y con factores geográficos. Bueno, esta es como la parte descriptiva del asunto. Tenemos que otra visión de mapa, no, el número de servicios habilitados, lo que llamamos ontología general y la consulta externa, pues tiene en este mapa de calor una mayor incidencia también en estas regiones. ¿Qué significa esto? Pues que hay una mayor demanda también en estas regiones. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos aquí de nuevo Valle, Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, con pues de las regiones o de los departamentos más bien con la más alta demanda de estos servicios. Esto era para 2017, este es ya más reciente. Y bueno, lo que vemos aquí entonces es la cobertura de la atención odontológica ha presentado un aumento paulatino, aunque sigue teniendo una baja cobertura, alcanzando un 7.1% de la población total del país. Aquí que lo que vemos, bueno, esas son las regiones que obviamente tienen la mayor densidad poblacional del país. Es decir, es interesante ver cómo también entre más gente, digamos, tienen las regiones, también hay más demanda, ¿no?, de servicios. Esas, digamos, pues son las razones por las cuales tengamos esta concentración tan dispar. Vemos entonces los planes nacionales en salud y los planes nacionales, pues como su nombre lo dice, son cada 10 años, ¿no? Y aquí vemos entonces cada cuánto se hacen los estudios nacionales de salud oral en el país. El primero que tenemos inicia en el 65, ¿no?, que se llama Investigación Nacional de Morbilidad Oral. El segundo es el del 77 al 80. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de casi 20 años entre este y este. Luego viene el ENSAP 3, el Estudio Nacional de Salud Bucal, que es del 98, lo mismo, entre el 80 y el 98 son casi 20 años. Y luego viene bueno, digamos, no fue un estudio nacional exclusivamente de salud oral, es decir, fue pues una encuesta nacional de salud que tenía un componente de salud oral, pero digamos no fue una encuesta pensada únicamente en salud oral. Y pues lo que se pregunta en términos de salud oral, pues lo que ustedes vieron, pues fue muy precario, ¿no? Es decir, únicamente se concentra en la parte de caries, ¿no? Digamos que no tendría, digamos, muchas más variables. Realmente el cuarto estudio, ¿no?, si ustedes se dan cuenta, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, sería el de 2014. Digamos, sí fue como el del 98, exclusivamente en términos de salud oral, mirando todos los factores asociados a la salud oral, factores incluso sociales, es decir, desde una mirada mucho más compleja. Y de nuevo, entre el 98 y el 2014, pues también han pasado casi 20 años. Entonces, mientras los planes de salud oral, perdón, mientras los planes de salud son decenales, cada 10 años, las estadísticas y los datos que tenemos de la salud oral de las personas, es decir, la información que tenemos de la gente en términos de salud oral, lo tenemos cada 20 años, ¿no? Entonces, hay como una descompensación ahí, ¿no?, muy fuerte, en el sentido en que ¿con qué indicadores están haciendo esos planes nacionales de salud oral? ¿Qué tipo de intervenciones están haciendo? ¿Qué tipo de metas están fijando? Si realmente no conocemos muy bien cuál es el estado de salud oral de las personas. Este es el ENSAP 4, el de 2014. Aquí, pues bueno, estas son, digamos, algunas de las conclusiones a las que se llegaron. Y pues bueno, digamos,
una de las características importantes pues era ver también cuáles eran, digamos, como los factores sociales asociados a los problemas de salud oral. Y a partir de esto, pues obviamente hacer políticas públicas en salud oral. Pero de nuevo, ¿cuál es la principal política en salud oral que hay en el país? El Plan Decenal de Salud, donde se fijan metas, presupuestos y un conjunto de intervenciones para mejorar ciertas variables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay como un problema, ¿no?, de organización de los recursos, de las prioridades y sobre todo de la información. No hay una integración de las acciones, ¿no?, para mejorar la salud general de la población. Les quiero mostrar el documento, creo que ya se los compartí en la nube. Es este que ustedes verán acá. Son este tipo de datos. Es muy buen estudio, se lo recomiendo. Este es el ENSAF 4, esta es la parte metodológica. Pero, por ejemplo, tenemos aquí unos hechos bastante importantes, ¿no? Este, por ejemplo, es el promedio de necesidad de cambio de prótesis por quintiles de ingreso. Es decir, más o menos podemos hacerlo lo que es estrato 1, estrato 5, más o menos en ese sentido, aunque no necesariamente corresponde con esto, ¿no? Es decir, vemos que hay gente en estrato 3 con muy altos ingresos y gente en estrato 5 pasando el mes. Pero más o menos para que nos hagamos una idea. Entonces, 1 es el quintil más bajo, es decir, la población más pobre, y 5 es el quintil más rico. ¿Qué significa esto? Este es el 20% de la población más rica del país y este es el 20% de la población más pobre del país. Este es el 20% siguiente, este es el 20% que estaría en el punto medio, y así. Cada barrita representa un 20% de la población colombiana. Vemos, por ejemplo, hay efectivamente un problema, digamos, aquí bastante evidente, y es que pues la distribución no es homogénea, ¿no? Es decir, el promedio de necesidad de cambio de prótesis por quintil, pues es bastante, ¿no?, desigual en términos de estratos 2 y 5, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué 1 y 2? ¿Por qué 1 está mejor que 2? Ya sabemos, si ven 1 y 2 no pagan copagos ni cuotas moderadoras. Es digamos, el estrato 2 o lo que no se considera, digamos, clase media baja, ¿no? Sí tiene que pagar estos copagos, entonces para ellos sí es obviamente una limitante muy seria, muy fuerte, incurrir en estos gastos, ¿no? Prefieren priorizar en otro tipo de necesidades también básicas, que no sean salud, por ejemplo, alimento, por ejemplo, educación, por ejemplo, vivienda. Entonces es complicado. Y a partir de ahí viene entonces decreciendo. Entre 4 y 5, pues la diferencia pues, no es significativa estadísticamente. Y aquí vemos entonces el Gini, ¿no? Como digamos, ahí esta desigualdad en términos de ingreso, sobre todo a partir del nivel 2. Bueno, digamos, son algunos apartes, digamos, algunas características interesantes que quería mostrarles del ENSAF, para que también se animen a usarlo. Las cifras están ahí, son de 2014, esperemos que el ENSAF 5 esté más pronto, ojalá, o por lo menos que para el próximo Plan Nacional de Salud se incluyan datos más recientes, ¿no?, de salud oral que estos que son cada 20 años. Bien, entonces, otro problema importante que vemos en términos de oferta, como les comentaba, pues era la sobreoferta que se ha dado en el mercado colombiano de profesionales de la salud oral. Aquí tenemos una curva esta gráfica es del paper, ¿sí? Esta no la hice yo. Esta gráfica es del paper, vemos que entonces como de 2001 a 2015 ha venido creciendo paulatinamente el número de odontólogos por cada 10.000 habitantes en el país. Vemos entonces que en 2001 teníamos 7, 2015 tenemos 9.3, ¿no? Y a partir de 2015, vamos para complementar estas cifras, este es basado en otro paper,
Tenemos entonces que ¿cómo era el cálculo acá? Sí, perdón. A esto simplemente divídelo entre 100, porque esto es relación ontólogo por habitante. Es decir, por cada... Sí. Mm, sí, o sea, es esta misma cifra, o sea, estos mismos números que ustedes ven acá, son estos mismos de acá, pero aquí pues están multiplicados por 100, entonces pues simplemente los dividimos por 100. Entonces 2016 sigue 9.4, 2017 9.3, 2018 9.1 y empieza a decrecer. ¿Qué significa esto? Pues que para el momento en el que se hace el paper, ya mucha gente, esto digamos puede ser bueno para ustedes, pero ha empezado a dejar de estudiar ontología. Ya la ontología pues no se volvió una opción interesante para la gente. Pues digamos el número de ontólogos ha venido aumentando, pero no en la proporción que venía antes. Es decir, mientras cada año tenemos 2.000 ontólogos más en el país, eh, pues la relación por habitante, digamos, es cada vez menor. Eh, Esto se debe a que la población crece más rápido de lo que se egresan las facultades a los odontólogos. No necesariamente. Tiene que ver más con una respuesta del mercado. Y es la gente, pues, está empezando a ver que la profesión de pronto no es tan atractiva como lo era antes. Mm, y pues aquí están las cifras, ¿no? Es decir, a pesar de que el número de odontólogos viene aumentando, la relación odontólogo por habitante, pues sí viene decreciendo. Y es un patrón que muy probablemente se mantenga en el tiempo. Pues, de nuevo, no somos futurólogos, pero pues 5 años seguidos, pues sí nos muestran como una tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? 2016, creo que es la punta, ¿no? El punto máximo más bien de la curva, y a partir de ahí ya empieza a caer. Esa es pues mi lectura de la situación. Además, digamos, esto sería algo, si se quiere, digamos, casi que óptimo, ¿no? Porque, pues, si se considera el parámetro propuesto por la OMS, que propone un odontólogo por cada 3.500 habitantes, el escenario colombiano, pues, obviamente expone un exceso de oferta. Además de que, pues, esta oferta, ya vimos, no está, eh, digamos, distribuida, ¿no? De forma equitativa por todo el país, sino que están todos prácticamente en Bogotá. Bogotá o Medellín o Cali. Y llegamos a la parte más triste de la situación, y es esta sobreoferta de odontólogos, pues hemos visto, tiene implicaciones, ¿no? Es decir, cada elemento, pues obviamente tiene su relación con otras variables, y en términos de ingreso, pues esta es la realidad. Este es basado en el Observatorio Laboral para la Educación, y lo que vemos acá entonces es, bueno, los salarios en términos sí, de salarios mensuales en pesos. 2012, vemos por ejemplo, la franja naranja es la de los odontólogos, y ven ustedes pues es la más baja, ¿no? Para 2012, la más alta es la... ¿Qué significa esto? Ese es el salario de enganche de un profesional de la salud cuando recién se gradúa. Es decir, ¿cuál es su primer salario? Es decir, ustedes apenas terminen cuál va a ser su salario esperado, es esto más o menos el estudio que hace el Observatorio Laboral para la Educación. Entonces, digamos, en promedio, lo que recibía un recién egresado de odontología era 1.297.000 de nuevo en 2012, y pues eso comparado, ¿no? Por ejemplo, con el máximo que era el de medicina, que era 3.100.000 prácticamente, pues obviamente hay una diferencia de más de la mitad. Y pues de nuevo, también tenemos un problema, y es que pues era el que tenía, digamos, el nivel más bajo en la escala salarial. 2013 la situación no cambia mucho. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay una reducción
¿no? En el monto. No es muy sensible, estamos hablando como de 20.000 pesos, poco más, pero pues obviamente la inflación sí sube. Entonces, si el salario baja y la inflación sube, pues tenemos una pérdida de poder adquisitivo grande. Entonces, el panorama pues era bastante nefasto, empezando la década pasada. Mm, los demás salarios sí suben y pues de nuevo, ontología se mantiene como una profesión con menos nivel salarial de este bloque de bacteriología, enfermería, medicina, nutrición y bioética, ontología y pues las terapias. Aquí estamos hablando de terapia respiratoria, lenguaje, fono, eh, rehabilitación física, no me acuerdo con qué otras componían esta variable. Bueno, todas las terapias que ustedes tengan pueden tener presentes. Aquí ya la cosa mejora un poco, e incluso en 2014, si ustedes se fijan, hay casi que una convergencia, ¿no?, entre la odontología y las terapias. Mientras ontología gana, medicina pierde, digamos, o por lo menos se estanca, ¿no? Pues digamos, de 186 a 131, pues la diferencia no es muy grande, pero pues sí, de nuevo, el costo de vida sí aumenta y si el salario baja o el salario esperado más bien baja, pues esto pues, es problemático. Ahora bien, no es que esta sea la cifra exacta que recibía un médico recién egresado o un odontólogo recién egresado, ¿no? Estos son promedios. Entonces, pues, también para que lo tengan presente. 2015 vemos que hay un repunte bastante fuerte en, en- en la asignación salarial de los odontólogos y se logra, digamos, pasar por encima de lo que ganaban los nutricionistas e incluso los terapeutas. Los terapeutas quedan de últimos en la escala. eh, También, digamos, hay un aumento significativo para los médicos, pero esto se pierde en 2016. Tanto los médicos como los odontólogos vuelven y pierden y quedan más o menos en las mismas condiciones que estaban en 2014. Interesante esto, pues bueno, vemos que la remuneración laboral pues no es muy alta, ¿no? Y entre las profesiones de la salud pues es de las que menos enganche tienen, ¿no? Ya vimos, por un lado porque hay un muy alto desempleo y porque hay una sobreabundancia de programas de odontología en el país. Hay muchas universidades que no son de muy buena calidad, que cobran bastante poco por sus matrículas y que están botando una gran cantidad de competencia al mercado laboral y pues obviamente eso les afecta a ustedes. Mm, Bien, tenemos entonces demanda de talento humano en odontología y estimación de la tasa de desempleo para los años 2016-2020. Desde 2016 teníamos una tasa de desempleo estimada de un 31%. De nuevo, esto es muy alto teniendo en cuenta que la cifra promedio durante el COVID, que digamos fue el momento digamos, más alto de desempleo en el país, eh, llegó como al 20%. Entonces, digamos que está por encima del promedio nacional y en esta época pues la tasa de desempleo nacional pues estaba en un dígito. Si estamos hablando de un 9%, es problemático cuando la tasa de desempleo ya es de dos dígitos, es decir, cuando pasa cuando supera ese umbral, ¿no?, de 10% para arriba, es preocupante. Es decir, el hecho de que uno de cada 10 colombianos no tenga empleo es un problema muy grande a nivel social y económico. En ese sentido, pues el hecho de que 3 de cada 10 odontólogos no tengan empleo, pues es muy serio para la profesión. Porque de nuevo, pues obviamente eso empuja a los salarios hacia abajo y las prestaciones sociales y también obviamente el estatus. Mm, La situación, pues bueno, vemos que en vez de mejorar empeora para 2020, pues este pues, es un estudio, eh, bueno, este no sé si es estimado o este es dato de censo. No, este dato, sí, este es un estimado.
que el paper es de 2019, si no estoy mal. Bueno, el caso es que se estimaba esto, ¿no? Es decir, cada vez iba a haber más y más egresados de odontología y cada vez la tasa de desempleo iba a ser mayor. Otro elemento importante es, bueno, la demanda institucional, como ustedes se dan cuenta, es decir, de las empresas que enganchan odontólogos, pues no crecen mucho, es decir, no crecen significativamente. El volumen de empleos, digamos, ofrecidos, pues no es tan alto. Y la demanda no institucional, pues tampoco, ¿no? Después, bueno, digamos, estos son como los elementos tanto de demanda como de oferta. Y algo que les comentaba al principio, ¿no? La idea de que pues, los currículums no han sido, digamos, muy conscientes de las limitaciones que tiene este tipo de enfoque bioclínico, ¿no? Bueno, los autores dicen, Otto Álvaro y sus otros 5 coautores, dicen en la formación profesional existe un predominio formativo de un quehacer centrado en el conocimiento biotécnico. Esto es lo que habíamos visto al principio como reduccionismo, ¿no? Problema difícil, solución simple. Es insuficiente la apropiación que las instituciones formadoras tienen acerca de las condiciones a las que responden los procesos formativos. Existe un predominio de las orientaciones técnicas y biomecánicas sobre los hechos estructurales y estructurantes de la sociedad. ¿Qué significa eso? Pues que la crítica que hacen ellos es al odontólogo se está formando muy bien para prácticamente ser un artesano, es decir, para manejar unos instrumentos de la forma más eficiente posible, para que sea muy diestro, digamos, con su instrumental, y el resto, ¿qué? Lo que les comentaba ahorita, ¿por qué hay tan poca investigación en odontología? Es como si el odontólogo no necesitara hacer investigación, ¿no? O sea, solamente tiene que formarse, adquirir la destreza física de manejar unos instrumentos, eh, unos aparatos, y ya. No tiene que tener una visión de conjunto, no tiene que saber de políticas públicas, no tiene que, y no recibe la formación para esto. Y esto es un problema muy grande, ¿no? Es decir, el hecho de que los odontólogos pues, no se hayan metido como grupo de presión, como un stakeholder, a hacer los planes de escenarios de salud, pues es problemático porque pues, eso nos lleva a las situaciones en las que estamos ahora. Poca representatividad, pérdida de estatus y pues dejarles a otras profesiones las decisiones sobre salud. Entonces, pues lo que quiero es que tengamos en cuenta todas estas visiones de conjunto, ¿no? Es decir, perdón, toda esta visión de conjunto de cómo todo está interrelacionado con todo. No hay regulación porque, o sea, ¿por qué el Estado deja que haya tantas facultades de odontología? Porque los odontólogos no presionan al Estado para que haya una mejor regulación. Si hubiera una mayor regulación, pues obviamente no existirían tantos institutos, perdónme la palabra, medio piratas, ¿no? Con unas calidades bastante precarias eh, y todos compitiendo además por lo mismo, ¿no? Por mirar, bueno, quién arroja al mercado los mejores instrumentalistas posibles, quiénes son los que mejor manejan esos elementos biomecánicos, ¿no? Del aspecto clínico de la salud oral. Entonces, de nuevo, tenemos también un problema y es que la formación que se le da a los odontólogos pues, incide en el tipo de actitudes que tengan y en el tipo de intereses que tengan frente al sistema. Este tipo de sistemas pues, obviamente va a mantener ese tipo de características y la precarización pues, obviamente va a mantenerse porque pues, vamos a tener muchos odontólogos todos haciendo lo mismo, ¿no? Digamos, bajo los mismos enfoques, y pues no va a haber, digamos, una solución muy pronto en el horizonte, mientras el sistema pues siga funcionando de la misma forma. Hay que hacer cambios
¿qué es lo que plantean los autores? Hay que cambiar el enfoque, hay que educar a los odontólogos de otra forma, que no solamente sean muy diestros en el uso de sus instrumentos, sino que también tengan un pensamiento crítico, tengan un pensamiento sistémico, tengan la necesidad y la capacidad, no solamente las ganas, sino también las herramientas para participar en los debates públicos, para hacerse oír, para organizar a sus colegas, ¿no? Y movilizar los recursos frente al Estado para cambiar el sistema. Mejores salarios, mejores condiciones laborales y obviamente también una estructura de incentivos que permita que los odontólogos independientes no estén todos en Bogotá, sino que puedan repartirse por el país, que tengan mejores condiciones laborales, que no estén sujetos a la oferta y la demanda únicamente, o que tengan otro tipo de convenios. Y esta es una característica que digamos en términos de cobertura. Bueno, perdón, antes de entrar en cobertura. Pues, es prácticamente a lo que nos lleva el enfoque biopsicosocial, ¿no? Es decir, ese viejo caballito de batalla que ustedes vienen escuchando desde el primer semestre, me imagino, el enfoque biopsicosocial, pues es este paper que planteó Engel en los años 70, 77, y pues es eso, es decir, hay una necesidad de hacer un alto en el camino, de replantearse las condiciones de la profesión. Engel lo hizo para la medicina, desde la psiquiatría, él era psiquiatra, sí. Y planteó eso, es decir, él lo que decía era exactamente lo mismo que está diciendo Álvaro, perdón, para la ontología. Él decía, la psiquiatría se ha vuelto, digamos, prácticamente, sí, un sitio donde solamente se buscan respuestas de tipo biológico, es decir, qué elementos hereditarios, qué elementos genéticos, qué elementos fisiológicos determinan la salud mental. Él decía, no, la salud mental pues depende de muchas variables. Esto es lo que nos está diciendo también Otálvaro. La salud mental también depende de muchas variables, ¿no? Y no solamente de la parte biomecánica, ¿no? De incidir en cada uno de los elementos que conforman la boca, ¿no? Esto es un sistema y está pegado a otro sistema, que es el cuerpo. Y lo que pasa en la boca tiene efectos en el resto del cuerpo. Qué pena el ejemplo tan grotesco que les puse, pero pues por eso es que estamos acá reunidos, porque pues la amigdalitis no me dejaba moverme de acá. Entonces, bueno, esa es como una de las críticas, pero también una de las soluciones que plantean los autores. Hay que cambiar la forma de pensar de los odontólogos, ¿no? Y pues obviamente esto implica hacer investigación. Otro elemento también importante, interesante, es en términos también de comparando profesiones. Yo sé que esto es harto, pero la tasa de cotizantes a salud y pensión también es la más baja por parte de los odontólogos. ¿Qué significa esto? Que muchos odontólogos, pues, de pronto por su profesión liberal o porque no logran engancharse en clínicas odontológicas buenas, pues no tienen, digamos, este tipo de contratos, ¿no? Y pues bueno, las brechas son bastante fuertes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Aquí, a diferencia de las otras profesiones, sí, odontología pues es la que tiene el número más bajo, ¿no? La tasa de cotizantes es más baja frente a las demás profesiones de la salud. Y con el agravante que, pues bueno, a partir de 2013, 2014, pues para 2016, pues ya pues, baja también su histórico, ¿no? Es decir, 69, 68, 61. Es un bajonazo fuerte. Interesante, por ejemplo, aquí nutrición y dietética, ¿no? Tiene más cotización que los médicos. De pronto porque los nutricionistas también, todos son dependientes, ¿no? Todos son trabajadores, en general casi todos son dependientes. Son pocos los nutricionistas que sean independientes, mientras que sí es más común ver médicos, al igual que los odontólogos, trabajando de forma independiente, ¿no? Con su consultorio aparte. Pero sí es preocupante, porque pues claro, el hecho de que sean independientes pues no necesariamente obliga
a que pues no coticen, ¿no? De hecho, pues muchas de las reformas tributarias que se han hecho es para que muchos de los independientes también sean obligados a cotizar. Entonces, es problemático esto. Entonces, de nuevo, una posible explicación puede ser que pues, es la profesión que, digamos, tiene la mayor incidencia de mercado independiente, digamos, del ejercicio profesional liberal, perdón, el ejercicio liberal de la profesión, pero pues también aquí lo que vemos es informalidad. Es decir, trabajando de pronto por prestación de servicios o en algún tipo de asociación, pues no muy óptimo. Bueno, algunas conclusiones por ahora. La demanda por tratamientos odontológicos presenta un subregistro, lo calculado en la UPC, para varios municipios y años. ¿Qué significa esto? Mucha gente, digamos, desde el punto de vista de la demanda, no está usando los recursos del sistema. Es decir, lo que se ha visto, por ejemplo, en términos de POS o de plan de beneficios en salud a nivel de lo que significa, ¿no? las intervenciones, perdón, en salud oral, no se están usando. La gente no las usa. La gente muchas veces prefiere recurrir a la práctica privada que recurrir a las EPS. Y eso es problemático, porque, claro, o sea, la idea es que obviamente haya competencia entre privados y EPS y públicos también, pero por lo menos sí que la gente sepa que tiene opciones. Y esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que puede hacerse tratamientos gratuitos, ¿no? Por parte de las EPS, porque pues, en el plan de beneficios se incluyen muchos tratamientos. Tratamientos que muchas veces los privados venden u ofrecen sin que el paciente sepa que tiene esa opción, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué la gente no lo usa? Por un lado, pues obviamente porque no ha habido por parte de las EPS ni de los odontólogos, pues obviamente una formación de la ciudadanía, no ha habido una pedagogía en términos de política de salud pública oral. La gente desconoce a qué tiene derecho, qué tratamientos le cubre su EPS y cuáles no. Y segundo, porque de pronto los que sí lo tienen, ya vamos a ver algunas cifras de esto, los que sí tienen ese conocimiento no lo usan porque no confían en los odontólogos de las EPS. No se fían, no tienen una buena percepción del servicio. Entonces, los que sí saben a qué tienen derecho, no lo usan. Los que no saben, no lo usan porque no saben. Los estudios de encuestas son escasos y precarios en ciertos casos. Ya hemos visto, los estudios de salud oral se dan casi 20 años, lo cual es una cosa demasiado grande. Es decir, las características sociodemográficas cambian demasiado en 20 años, y sobre todo en estos últimos años, es decir, pleno siglo XXI, bueno, finales del 20, principios del 21, los cambios que hemos visto son demasiado grandes. Estamos hablando de la transición epidemiológica, la transición demográfica, hemos estado hablando también por ejemplo, de los altos volúmenes en el consumo de azúcar, del incremento en la obesidad poblacional. Entonces, pues son muchos cambios que se dan muy rápido, y los datos con los que vamos haciendo seguimiento y recuento de esos fenómenos, pues no los tenemos tan a la mano para poder tomar decisiones. Otro elemento importante, el Estado y el gremio tienen poca capacidad rectora frente a las EPS, y esta no es una queja que tiene el autor, y bueno, muchos autores, y es, las EPS tienen mucho poder, y el Estado pues no está en capacidad de regularse a todas, y en este caso, pues el gremio no es lo suficientemente fuerte para presionar al Estado, mucho menos a las EPS. Hay que tener un gremio más fuerte para poder incidir en el Estado y en las EPS. Obtener mejores prestaciones sociales y obviamente también mejores salarios. Pero de nuevo, esto implica organizarse, llevar obviamente unos diseños de reforma
al sistema de salud que obviamente hagan que sea complementario, ¿no? El ejercicio liberal de la profesión con el ejercicio, perdón, con el sistema actual de salud, ¿no? Es decir, en última instancia, que el profesional independiente pueda usar los recursos del, del, del- del plan de beneficio de salud, es decir, la UPS del paciente, para hacer los tratamientos del paciente, ¿no? Esto pues obviamente implicaría más demanda también para estos independientes, y implicaría también pues obviamente menores costes para la población, y esto implicaría también mayor acceso a la población. Entonces, se aprovecharíamos de los recursos que existen, aumentaría la demanda, que también eso es un problema importante porque también digamos, el número de visitas de pacientes a odontólogos en Colombia pues es bastante bajo, y creo que es de los más bajos que hay en la región, ¿no? Es decir, el número de consultas que hay pues es bastante precario. Eh, entonces, pues una forma de esto sería minimizando los costes. Entonces, estamos desperdiciando recursos con el POS, la gente no está usando la plata que el sistema tiene destinado para su salud oral, prefiere gastársela en independientes, que le cuesta más y que obviamente no están usando los recursos del POS. Entonces, pues más bien, ¿por qué no relacionar todo esto y que pues el paciente pueda escoger? Ok, me hago atender con el odontólogo de la EPS o me hago atender con mi doctor, con mi doctor odontólogo de toda la vida, que es independiente, que tiene su consultorio, que es un consultorio bonito, que me queda cerca, que yo lo conozco de nuevo de hace mucho tiempo, y prefiero que esta persona me haga el tratamiento y no el médico de la EPS, el que no confío por ahora, ¿no? Entonces, pero para eso, pues obviamente necesito que los costes de mi odontólogo, pues obviamente se bajen para yo poder ir cada menos, eh, digamos, con menos espacio en el tiempo, es decir, con mayor frecuencia, es la palabra que está buscando, con mayor frecuencia, pues obviamente esto es lo ideal, ¿no? Pero de nuevo, se necesitan soluciones sistémicas pensadas en términos de sistema. ¿Qué, qué tipo de escenario pues, nos lleva a situaciones de ganar-ganar, ¿no? Y que no son solamente para dos agentes, sino para la mayor cantidad posible. Esto pues obviamente requiere movilización, requiere diálogo, requiere, pues eso, ¿no? Formar gremio. Y a partir de eso, pues sí, ya llevar propuestas y presionar a los políticos. La salud pública oral depende de la ejecución de actores políticos regionales para cumplir las metas. Esto también es problemático porque, pues, muchos de estos actores regionales, de nuevo, no, no, no tienen muy claro, digamos, el papel de esta salud oral, y muchas veces los gremios, pues, no son los mejores interlocutores, o muchas veces ni siquiera es el gremio, perdón, el interlocutor de los políticos regionales, ¿no? Es decir, muchas veces son otros, profesionales de la salud, perdón, los que trazan estos planes de salud oral municipales, ¿no? Y pues es problemático. Entonces, discusión de los aportes en el Sistema General de Salud Social en Colombia para los trabajadores de la economía formal. Entonces, bueno, vemos que los odontólogos eran los que tenían la menor base de cotización de todos los demás, ¿no? En el caso de los trabajos independientes o por cuenta propia, estos deben realizar la totalidad de los pagos de seguridad social, sobre el 40% devengado, perdón, y que será cerca del 29% del valor de los ingresos cada mes. Tenemos entonces que no, perdón, aquí creo que me piqué un poco. No, qué pena, esta se me coló, no sé por qué, esta debía ir antes, pero... quería mostrarles otra diapositiva en la que se mostraba esto del subregistro. Pensé que era esa diapositiva, qué pena. Bueno, a ver, pero
Y volviendo a esto, hay una subutilización muy grande, no sé qué pasó ahí, se me fue la diapositiva que no era, hay una subutilización muy grande por parte de los recursos del Estado. En primera instancia, es como digamos, lo que quería mostrar de corazón en este punto y lo que quería mostrarles en la diapositiva, que no sé por qué no puse la que era. Eh, la gente no está usando esos recursos, ¿no? Lo que veíamos era que en los estudios de los 90 se proyectaba que de la UPC, lo que se iba a destinar para salud oral, únicamente para salud oral, iba a ser más o menos un 15%, ¿no? Que la gente se iba a gastar, sí, más o menos en un rango entre un 15 o un 20% de su UPC en hacerse revisar, ¿no? Su salud oral. Y cuando fueron a mirar las cifras, ese resultado esperado estaba muy, muy por debajo de los resultados vistos. Es decir, lo que se usaba de la UPC para tratamientos orales era menos del 3%. Es decir, recuerden ustedes, la UPC es ese dinero, ¿no?, que el Estado nos da a cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro sexo y nuestra edad, para pagar por los tratamientos que están incluidos en el POS. Entonces, obviamente nosotros no nos dan esa plata, simplemente la EPS pues hace la contabilidad y toma entonces nuestro OPC y decide entonces, mirar, bueno, esto nos lo gastamos en esto, esto, ¿no? Bueno, ellos le pagan directamente y esto hacen uso, perdón, de su UPC, uno nunca ve la UPC. Y ese UPC, pues de nuevo, no se está gastando en esto. Una de las características que dicen los autores es a diferencia, digamos, de lo que había antes, ¿no? En términos de cobertura, eh, veíamos que la cobertura era muy precaria, es decir, los tratamientos, las intervenciones a los que tenía derecho una persona, pues eran bastante marginales. Hoy en día tenemos, pues, digamos, un plan de emergencia de salud que es bastante, por lo menos a nivel regional, bastante comprensivo, bastante integral. Eh, Incluye, por ejemplo, no sé, cirugías maxilofaciales, es decir, tratamientos, intervenciones bastante complejas, que, de nuevo, si no es con el seguro, pues pueden ser muy, muy costosas, ¿no? Mm, Y la gente, de nuevo, o no sabe que tiene esto o prefiere no usarlo. Entonces, cualquiera de las dos es muy problemática, porque, de nuevo, si no sabe, pues, ¿por qué no sabe? Es decir, ¿qué motiva a los odontólogos a no comunicar esto, incluyendo los de las EPS? Y segundo, si no lo usa, prefiere pagarlo por fuera, es porque la desconfianza es muy grande. Y pues tampoco es algo que sea deseable. Entonces, pues bueno, este es un poco el panorama. Eh, no sé si quieran comentar algo, tengan alguna pregunta. Estamos acá. No, no, señor. ¿Todo claro? Bueno, la siguiente sesión es la última sesión. Ahorita subo el control de lectura de hoy y, bueno, los dejaré obviamente hasta la siguiente sesión, hasta el siguiente lunes. Y ya el siguiente lunes, pues, concluimos, ¿no? Concluimos con el texto de Velázquez, un segundo corroboro. Velázquez, sí, el de los medicamentos, capítulo 1, 2 y 3. Y pues hay un video opcional, ¿no? Que es un video de divulgación científica que hizo la Universidad de los Andes. Eh, bueno, había algo en el chat. Eh, bueno, Nelson quiere hablar conmigo. Y Yasmín, Lucía también. Ok. Bueno. Jaime, ¿alguna inquietud, algún comentario?
Y una pregunta, doctor, ¿el quiz va a estar habilitado hasta el miércoles o hasta el viernes? Perdón, ¿hasta cuánto es que suele estar habilitado? Ya se me olvidó. ¿Hasta el viernes? ¿O Sí, hasta el generalmente miércoles? es el viernes, doctor. Hasta el viernes. Ah, bueno, listo. Entonces ya. Menos mal me acuerdo. Si no me hubiera tocado preguntarles por el foro. Sí, hasta el viernes entonces. El viernes está habilitado el quiz. Y el siguiente igual. No, lo abro el siguiente lunes y lo cierro el siguiente viernes. Bien. Ok. Vamos entonces dentro de 8 días. ¿No es que haya alguna inquietud, alguna pregunta? No. Vale, entonces me quedo con Nelson y con Jasmine. Para el resto, pues nada, buena semana. Cuídense mucho y hasta el lunes. Jaime, claro. Hasta luego. Ah, bueno, se me olvidó decirles. Bueno, igual esto queda grabado. En algún momento lo verán todos. Voy a dejar una actividad. No sé de pronto si esa es el motivo de la consulta de algunos de ustedes para más este rato. Voy a dejar, perdón, una actividad de recuperación de notas. eh, Igual que el primer corte, es decir, un test donde la nota que ustedes saquen pues reemplaza a la peor que tengan en su historial. Entonces, cuenten con eso. No sé si ese es el motivo de la consulta. Si no, pues bueno, los escucho. Profe, sí, lo que Dime. pasa es que nosotros algunos presentamos inconvenientes hace unas semanas con el aula y no alcanzamos a presentar el último quiz. Y por ejemplo, yo te envié correo, pero no recibí respuesta. Entonces quería como solicitarte si es posible la habilitación de ese último quiz, pues para no quedarnos con ese cero, porque si no, no pudimos presentarlo. Ah, bueno, listo. Tú estás hablando por varios, ¿no? ¿Me puedes mandar un correo con los nombres de todas las personas que tuvieron el inconveniente? Pues Doc, yo le pregunto a mis compañeros, o sea, yo le digo por mí porque no lo pude presentar. Ok. No sé si Mafe y Jaime también tuvieron el mismo inconveniente. Catalina, creo que tú con el mismo quiz. No sé si. Ah, ok. Listo, entonces, bueno, ya son dos, Jasmine y Catalina. Y, no sé, María Fernanda también. No, doctor, yo te iba a hablar sobre las notas, que te envié un correo diciendo que cómo iba mi acumulativo, pero no obtuve respuesta. Ah, bueno, listo, Pero ahorita entonces, listo. les envío entonces las notas que tienen en este momento, el segundo corte. Listo, profe, entonces creo que seríamos mi compañera y yo que tuvimos ese inconveniente. Si es posible, pues lo presentaríamos con el quiz que tenemos esta semana. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias, profe. Vale, que estén bien. Doctor, a mí también me podrías enviar las notas, por favor. Sí, se las envío a todos, tranquilos. Vale, listo, muchas gracias, doctor. No, hombre, con gusto. Juliana, ¿tenías alguna inquietud, algún comentario? Juliana. Bueno, Bueno, gracias, doctor, chao. hasta luego. Hasta el próximo lunes.